¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mariana Barranco, yo soy médica, sé que algunos de ustedes ya me conocen porque quizás han hecho otros cursos conmigo, y los miércoles por medio por lo menos voy a darles clases gratis por Zoom de algunos temas específicos, no de todo lo que es medicina interna, pero sí por supuesto de algunos temas. Hoy vamos a dar la clase de hipertensión arterial, que es una clase que es bastante importante porque es una patología muy frecuente. Lamentablemente, la mayoría de la gente que es hipertensa no sabe que es hipertensa porque es una patología que está muy subdiagnosticada. Y en parte porque la gente no hace controles anuales o chequeos anuales de rutina y suelen ir al médico cuando tienen algún problema, y también porque los médicos tampoco solemos tomar la presión arterial cada vez que un paciente viene a consulta. Así que es un poco una culpa compartida que tenemos. Bueno, vamos a arrancar. Decimos que la hipertensión es el aumento de la tensión arterial, por supuesto, que tiene distintos grados. Nosotros tenemos un grado óptimo o deseable y un grado normal. Luego tenemos una TA limítrofe, ahora vamos a ver bien todos los valores. Y por supuesto después tenemos grado 1, grado 2, grado 3 o leve, moderada y severa. El problema con la hipertensión es que va a causar daño en distintos órganos. Entonces es muy importante tratarla a tiempo, detectarla y tratarla, porque causa mucho daño en todo lo que es riñón principalmente y en la retina, y por supuesto puede producir una ACV, puede producir un infarto agudo de miocardio, es decir, puede traernos trastornos bastante importantes. Bien, decimos que es una enfermedad silente precisamente porque la mayoría de los casos, el 90%, son asintomáticos. Valores normales, acá en Argentina, yo por lo menos estoy acá en Argentina, por eso digo acá en Argentina, tenemos 120-80, es decir, 120 es sistólica o máxima y 80 de diastólica o mínima. Hay otros países, como es Estados Unidos, que ya reglamentaron que tiene que ser 110-80, esos son los, 110-70 los valores como los valores estándar. El hecho de bajar un poco el tema de los valores es para tener una pesquisa mayor, es poder detectar mayor cantidad de casos de personas hipertensas. Tipos y causas tenemos muchos, pero fundamentalmente tenemos la que es idiopática o esencial. Puede ser secundaria a cualquier cosa, secundaria a otras patologías que tenga el paciente, secundarias al estrés que tenga el paciente, secundarias a un cáncer, por ejemplo, un feocromocitoma, que es un tipo de tumor que secreta muchas catecolaminas, es decir, adrenalina, noradrenalina, que eso aumenta la tensión arterial, y que son tumores que están normalmente en las glándulas suprarrenales. También tenemos la que es funcional es la emocional, ¿sí? La hipertensión del anciano, con los años, a medida que vamos envejeciendo, las arterias se endurecen, ¿sí? Por la placa de ateroma normalmente que se deposita, se van endureciendo, se van calcificando, y eso reduce la luz, y por eso el anciano tiene ya de por sí una hipertensión de base, es decir, cuando nosotros tomamos la tensión arterial en un paciente anciano, vamos a ver que sus valores normales son más altos que los valores normales de un adulto joven. Entonces, cuando hay que bajarle la tensión arterial a un anciano, no hay que bajarla mucha. Por lo general no hay que bajarla de 150 de sistólica, porque si no, no pueden perfundir bien los órganos. También puede ser endocrina, los pacientes que son hipertiroideos, por ejemplo, o porque tienen enfermedades principalmente en el riñón. Ustedes saben que en el glomérulo renal es donde se censa la tensión arterial, en el sentido de que se mide la natremia, la concentración de sodio que se filtra todo el tiempo en el glomérulo. Entonces, cuando hay un hipoflujo o cuando hay baja concentración de sodio, se activa todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona para subir la tensión arterial. Así que puede ser que haya algún tipo de problema en el riñón o en las arterias renales, que pueden estar esclerosadas, pueden estar obstruidas o pueden estar calcificadas, y eso también
hace que suba la presión arterial. Puede ser también la tensión arterial, lo que se llama hipertensión de bata blanca, que es cuando los pacientes se ponen muy nerviosos antes de entrar en el consultorio. También puede ser por síndrome metabólico, la obesidad es un factor muy importante en el tema de la hipertensión arterial porque sube mucho la presión. Puede ser secundaria también a drogas. Puede ser que el paciente consuma anfetaminas o que consuma cocaína o cualquier otro tipo de droga, ya sean legales o ilegales, y que eso hace que suba mucho la tensión arterial. Y tenemos los cuadros de las crisis hipertensivas, que pueden ser emergencias cuando hay daño de órgano blanco y urgencias cuando no hay daño de órgano blanco. Órgano blanco son los órganos nobles, ¿sí? El cerebro, el corazón, es decir, el hígado, el riñón, los órganos vitales más importantes. Bien, esta es la clasificación que encontramos típicamente de lo que es hipertensión arterial, y lo que vamos a ver es que tenemos unos valores que son óptimos, que son los deseables o los que uno quisiera que todos los pacientes tuvieran, que oscilan entre 110 y 120 para la tensión sistólica y 70-80 para la diastólica. Luego tenemos lo que se considera normal y luego lo que es limítrofe. Y a partir de acá ya tenemos que empezar a pensar en pacientes hipertensos que van a necesitar medicación. Por lo general, los pacientes limítrofes suelen revertir su tensión arterial o su hipertensión con medidas higiénico-dietéticas, que ya las vamos a ver. Pero bueno, a partir de aquí hay que ver cuando tenemos hipertensión grado 1, grado 2, grado 3, ustedes ahí tienen la escala de los valores, y tener en cuenta que, bueno, cualquier paciente que llega a una guardia o a un consultorio con unas sistólicas de 180 o más, es un paciente que hay que internarlo, ¿sí? Bien, ¿cómo es la clínica del paciente? Bueno, dijimos que el 90% de los pacientes, es decir, la mayoría, son todos asintomáticos. No saben que tienen hipertensión. Por eso es muy importante que cuando el paciente va a consulta o va a una guardia o a un hospital para consultar, ya sea por consultorio o por guardia, se le tome siempre la tensión arterial. Idealmente habría que tomar todos los signos vitales, eso es de buena práctica, y en el caso de la tensión arterial hay que tomarla en ambos brazos, precisamente para ver si hay alguna diferencia de presión en uno u otro brazo. A veces en patologías como la disección de aorta suele haber diferencia entre ambos brazos, y se toma idealmente 3 veces. Los pacientes que sí presentan síntomas pueden presentar síntomas que son inespecíficos, como una cefalea o como epistaxis, que es el sangrado por la nariz, y también pueden presentar otros síntomas como nerviosismo o ansiedad, pueden presentar disnea, y los síntomas que pueden presentar también son por afectación de los órganos blancos, ¿sí? Cuando tienen, en casos ya muy graves, un ACV o un infarto causado por la hipertensión. Otras manifestaciones y complicaciones clínicas: podemos hacer un fondo de ojos para ver los distintos grados de la retinopatía hipertensiva. En el último grado, cuando ya está muy grave y muy avanzada la enfermedad, hay edema de papila. Entonces, estas son cosas que nosotros podemos ver en el consultorio y que podemos analizar cuando hacemos el examen físico del paciente. En todo lo que son crisis hipertensivas, cuando el paciente llega a una guardia o lo mandamos nosotros a internarse porque está con un pico de presión, vamos a tener lo que es urgencia hipertensiva, que habíamos dicho que era sin daño de órgano blanco, y emergencia hipertensiva cuando el paciente, además de tener esa crisis hipertensiva, tiene una ACV o tiene cualquier otro problema que nosotros claramente podemos ver que tiene un daño de órgano blanco. El tratamiento es diferente, por eso vemos un poquito esto. ¿Cómo hacemos el tema del diagnóstico de hipertensión? Bueno, básicamente el diagnóstico es que hay que tomarle la presión al paciente cada vez que va al consultorio. Hay que tener ya la rutina y la constancia de todos los pacientes que consultan, así consulten por cualquier cosa que no tenga nada que ver con algo cardiovascular, hay que tomar la tensión arterial.
Hay que hacer una muy buena anamnesis del paciente, sobre todo ver cuáles son los factores de estrés, porque eso es muy importante, sobre todo hoy que vivimos en este tema de la pandemia y en este marco de la cuarentena, la gente realmente ha estado bastante mal. Hay que ver cuál es la ingesta de sal. Muchas veces le dicen, bueno, yo no le pongo mucha sal a la comida o le pongo poco cuando cocino, pero después comen galletitas o papas fritas o cosas saladas todo el día. Entonces también hay que tener en cuenta eso. O toman muchas bebidas carbonatadas que ya de por sí tienen mucho sodio. Así que la ingesta de sodio es muy importante, lo que es sal de sodio. Se puede reemplazar por lo que es la sal de potasio. La sal, el estrés, el tipo de trabajo, el lugar de residencia. A veces las personas trabajan en un ambiente que es muy estresante, como es el caso de los hospitales, por ejemplo. O bien puede ser que tenga un lugar de residencia donde no puede dormir bien a la noche porque hay mucho ruido afuera en la calle, se vive cerca de una avenida o viven en ciudades grandes donde hay mucho estrés. Situaciones personales, si han tenido pérdidas recientes, alguna persona que falleció recientemente, o si han tenido divorcios, o si lo despidieron del trabajo, es decir, hay muchas causas personales. La situación, por supuesto, financiera o económica siempre es un factor de estrés para todos. ¿Y qué medicamentos toman? Puede ser que esté tomando medicamentos que le generen hipertensión arterial, así que hay que tener en cuenta también este tipo de medicación. Con el examen clínico lo que vamos a detectar es si tienen también otras patologías, si hay otras patologías de base o preexistentes, como puede ser una diabetes o como puede ser una enfermedad cardiovascular, cualquier otra patología que por supuesto empeore el cuadro de la hipertensión. Dijimos que teníamos que medir la tensión arterial en ambos brazos y por lo general lo que se hace es, por convención, medirla 3 veces para ver si los resultados son iguales o por lo menos muy parecidos. También hay que ocultar el corazón y tomar el pulso y en general todos los signos vitales, ¿sí? Ver la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, etc. Otros métodos de diagnóstico hay muchos. Podemos en el laboratorio pedir un hemograma completo, ¿sí? Dosar también todo lo que es el sodio, ¿sí? La natremia, y sobre todo se pueden pedir tanto en sangre como en orina las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. También se puede pedir en orina de 24 horas lo que es ácido vainillín mandélico. Hay muchas cosas que podemos pedir para ver cuál es el problema de la persona. El mapa es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, también se lo llama holter de presión. Se coloca un manguito que se insufla solo, ¿sí? Durante el día. Ustedes van a ver que durante el día por lo general se infla cada 15 o 20 minutos y a la noche una vez por hora, por lo general. Puede ser que esté regulado distinto, pero ese manguito que se infla solo está conectado a un aparato que parece un cassette chiquitito que la persona lo tiene consigo, lo porta consigo y eso registra la tensión arterial durante 24 horas. Bien, también, bueno, las mediciones de consulta es lo que ya habíamos hablado y otros estudios que se pueden llegar a pedir cuando uno ya empieza a estudiar profundamente el paciente o exhaustivamente es el ecodoppler de vasos del cuello, para ver, ahí lo que se hace, se mide la íntima de la carótida para ver si hay placas de ateroma. También podemos buscar problemas en las arterias renales, a ver si están tapadas, entonces podemos pedir un ecodoppler de los vasos renales. Otra cosa que podemos pedir es el ecocardiograma para ver si el paciente tiene algún problema cardíaco, ¿sí? O si tiene un mixoma o si tiene algún problema cardíaco. Podemos ver el electrocardiograma. En general, en el electrocardiograma lo que vamos a encontrar es el eje desviado a la izquierda en los pacientes que son hipertensos. También podemos encontrar que, por supuesto, como consecuencia de la hipertensión no tratada, el paciente puede desarrollar una hipertrofia de ventrículo izquierdo. Así que estas son cosas que vamos a ver en el electrocardiograma, como también podemos encontrar arritmias y otras cosas. La radiografía de tórax, simplemente para evaluar si no hay alguna patología también pulmonar, además de cardíaca.
Vamos a ir viendo. La ergometría es una prueba de esfuerzo que se hace por lo general para ver si el corazón está bien perfundido o no. Y el fondo de ojos que lo podemos hacer nosotros en el consultorio, se puede hacer una guardia, pero también convendría que lo haga el oftalmólogo. Bueno, con respecto al tratamiento. Tratamiento lo vamos a hacer en base al grado, que puede ser leve, moderado o severo, y también según la causa. Nosotros podemos ver que hay muchos tipos de hipertensión que en realidad tienen una causa subyacente. Entonces, ante las crisis hipertensivas, cuando hay daño de órgano blanco, internamos al paciente en guardia y se le da nitroprusiato de sodio. Nitroprusiato de sodio se da endovenoso y hay que hacerlo muy lentamente el goteo y tiene que estar tapado el sachet y toda la tubuladura porque es una droga que se descompone con la luz solar y hay que estar muy atento al paciente porque baja de golpe la tensión, así que bueno, hay que estar allí justamente para que no haga un shock por hipotensión. También hay que ver si es una crisis que no sea con daño de órgano blanco, es decir, una urgencia hipertensiva, y si el paciente ya estaba tomando medicación, porque en ese caso lo que se hace es que se lo trata con la medicación habitual, pero elevando la dosis. Y por lo general se lo deja 1 hora y después se vuelve a tomar la tensión arterial y se evalúa a ver si hubo un cambio, se respondió o no respondió. El labetalol es el que le vamos a dar a las embarazadas, lo mismo que metildopa, y hay otros fármacos también que podemos usar que ahora vamos a nombrarlos en general. Las medidas higiénico-dietéticas las aplicamos siempre, estemos dando medicación o no. Y en general sería bueno aplicarlas a toda la población más allá de que tengan hipertensión o no tengan hipertensión. La dieta hiposódica dijimos que eran 2 gramos de sal por día como máximo. Eso lo podemos medir con el blister de aspirinas. Las aspirinas, vieron las aspirinas o aspirineta o cualquier otra medicación que venga en blister, llenamos 4 agujeritos del blister con sal y esa es toda la sal que pueden consumir en el día. También tienen que dejar de fumar los pacientes que tengan hábito tabáquico y por supuesto bajar de peso. Es muy importante porque la obesidad es un factor de los que más contribuyen a la hipertensión. Hay que hacer ejercicio, por lo general si no pueden hacer ejercicio en el gimnasio o en su casa pueden salir a caminar. La caminata siempre es útil, no solamente para bajar de peso, sino para la circulación general y para el bienestar general de la persona. Lo ideal sería caminar por lo menos 45 minutos todos los días. Terapia en el caso de estrés o meditación, lo que mejor les resulte. Y acá vamos a ver, según los distintos grados, qué medidas vamos a aplicar. En el grado 1 aplicamos medidas higiénico-dietéticas y por lo general se trata con una droga a bajas dosis. En el grado 2, medidas higiénico-dietéticas y 1 o 2 drogas a bajas dosis. Y siempre vamos a estar evaluando si además tienen factores de riesgo cardiovascular o no, como es el tema de la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, ese tipo de cosas. Y en grado 3 podemos usar las medidas higiénico-dietéticas y 2 drogas o 3. Normalmente las drogas que usamos son los diuréticos, que pueden ser tiacídicos u otros diuréticos que ya los vamos a evaluar, los vamos a ver. También podemos usar los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son los IECAS, y los ARA2, ¿sí? Los ARA2, que son los antagonistas del receptor de angiotensina 2. También tenemos los beta bloqueantes, que vamos a ver que hay alfa beta bloqueantes, alfa y beta bloqueantes y beta bloqueantes, que nosotros en general los clasificamos como cardioselectivos o no cardioselectivos, ya vamos a ver cuáles son cuáles. Y los bloqueantes cálcicos que se van a dividir en dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Y también hay inhibidores de la renina, como la lisquiren, pero que en realidad prácticamente no los estamos usando, por lo menos aquí en Argentina. Bueno, vamos a ver un poquito el tema de las drogas y algunos de los efectos que producen, algunos efectos secundarios o no deseables. Los diuréticos tiacídicos, el más conocido es la hidroclorotiazida.
¿sí? También en aquellos pacientes que tienen compromiso de la función renal podemos dar indapamida. ¿Cuáles son algunos de los efectos secundarios? El principal efecto secundario, es lo que más tenemos que tener presentes, es que deplecionan o agotan mucho el potasio. ¿Sí? Se produce mucha pérdida de potasio, potasio y magnesio. Muchas veces esto causa arritmias, pero lo más importante es que recuerden que el potasio es fundamental en la fase de repolarización ventricular cuando tenemos el ciclo cardíaco. ¿Sí? Así que puede dar también lo que son trastornos digestivos, pero recuerden todo este tema de los electrolitos, porque cuando reduce las concentraciones de potasio y magnesio y aumenta las de calcio y ácido úrico, podemos tener otro tipo de problemas. En el caso del ácido úrico, el problema es la gota, y en el caso de los electrolitos en general, pueden dar muchas arritmias. Bien, los diuréticos de asa y los ahorradores de potasio, tenemos como diurético de asa principalmente es la furosemida, el que más se da, el que más se usa, ¿sí? Que también reduce el potasio y el magnesio y que puede dar un aumento transitorio de lo que es la glucosa y el colesterol. El ahorrador de potasio que más se usa es el amiloride o amilorida, ¿sí? Es el que más se usa junto con hidroclorotiazida. Y si nosotros estamos dando un diurético que no sea ahorrador de potasio, pero al mismo tiempo estamos dando un IECA o un ARA2, no es necesario sumarle el ahorrador de potasio, porque ya de por sí los IECAs y los ARA2 suelen ahorrar potasio. Entonces, en ese caso no lo damos. Pero si no, siempre es bueno usar un ahorrador de potasio, como es el caso de amilorida. Los otros, espleronona y espironolactona, son bastante conocidos, sobre todo la espironolactona, ¿sí? Lo que puede dar es una hiperpotasemia justamente. Bueno, los IECAS, famosos IECAS, son todos los que terminan con pril, enalapril principalmente, el captopril, que ahora se usa nada más que para lo que es ensayos o test, ramipril, como ustedes tienen ahí toda la lista de los priles. Y el enalapril, o los IECAS en general, mejor dicho, el efecto adverso más importante que dan es la tos, da mucha tos. Y además de dar mucha tos, por lo general suele dar una complicación que es el edema angioneurótico, que es muy molesto porque causa mucha inflamación en la boca y en la cara. Bien, los ARA2, que son los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, tienen una acción o un mecanismo de acción que es bastante similar a, por lo menos en lo que refiere a bajar la tensión arterial, a lo que es el IECA. Si bien el IECA lo que hace es inhibir a la enzima convertidora, los ARA2 lo que hacen es bloquear el receptor de angiotensina 2. Entonces, en definitiva, el resultado es el mismo. Pero estos no tienen el problema de la tos y del edema angioneurótico, o por lo menos es mucho menos frecuente que en los IECAS. Las drogas, el más conocido es el losartán y el valsartán. Estos son los más conocidos dentro del grupo de sartanes o de ARA2 que tenemos. Por supuesto, son tanto los IECA como los ARA2 no se pueden dar en mujeres embarazadas. Esto hay que tenerlo en cuenta. Los bloqueantes de los canales de calcio, habíamos dicho que se dividían en dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Los dihidropiridínicos, como la amlodipina, por ejemplo, son de acción periférica, es decir, van a actuar a nivel periférico. Y el principal efecto adverso, que es una de las causas por las cuales las personas abandonan el tratamiento con amlodipina, o por lo menos con este tipo de bloqueante cálcico, es que dan un edema retromalleolar importante, es decir, los tobillos y las piernas quedan muy anchos, muy ensanchados, como si fueran patas de elefante. Bien, por lo general los dihidropiridínicos suelen hacer una taquicardia refleja, así que pueden ser taquicardizantes. También tenemos la nifedipina, que es de liberación prolongada y se usa bastante. Pero la amlodipina es una de las que más se usa comúnmente como comprimidos.
Los no hidropiridínicos son de acción central, son los que van a actuar sobre el nodo AB y el nodo sinusal. Entonces tenemos el diltiazem y el verapamilo como los no hidropiridínicos y de acción central. Estos también causan retención de líquidos y sobre todo cefalea. Retención de líquidos, algunos causan mucho bloqueo justamente porque tienen acción central, así que hay que tener en cuenta que no hay que darlos en pacientes que ya de por sí tengan bradicardias o pacientes ancianos. Paciente anciano es mejor darle amlodipina. Bueno, con respecto a lo que son los beta bloqueantes, acá tenemos los beta bloqueantes que antes llamamos cardioselectivos, y el más importante es el atenolol. El atenolol es el que más se usa, por lo menos. También tenemos el bisoprolol, metoprolol, el propanolol, son muy usados. Y tienen en general todos los betabloqueantes una contraindicación muy importante, y es que no los podemos dar en pacientes que sean asmáticos o pacientes EPOC. Esto es porque causa mucho broncoespasmo actuando sobre los receptores betas de los bronquios. Entonces, no los podemos dar en estos pacientes. Y por lo general también dar mucha bradicardia, así que si tenemos pacientes ancianos o con bloqueos, tampoco los vamos a dar. Bien. A ver, dentro de los que son no cardioselectivos, tenemos los alfa-beta bloqueantes, que bloquean los receptores alfa y beta, y estos producen vasodilatación, por lo cual muchas veces se usan más. El más usado es el carvedilol. Carvedilol y el labetalol, bueno, en el caso de las embarazadas, justamente por el efecto benéfico de que no solamente bloquea los receptores beta, sino que también al receptores alfa los bloquea y genera la vasodilatación, que es tan beneficiosa. Algunos de los efectos secundarios es la hipotensión ortostática, es decir, cuando la persona se pone de pie tiende a bajar la presión súbitamente, unos 20 milímetros de mercurio, y el espasmo, el broncoespasmo que estábamos hablando anteriormente, por lo cual tampoco lo vamos a dar en pacientes EPOC o pacientes asmáticos. Y después tenemos algunos vasodilatadores directos que muchas veces se usan cuando hay insuficiencia cardíaca, como la hidralacina, que es un vasodilatador arterial. También nos puede dar taquicardia, nos puede dar retención de líquido y cefaleas. Bueno, esto es todo lo que tenemos de las drogas, y recuerden que sí o sí siempre hay que insistir con las medidas higiénico-dietéticas para que los pacientes bajen de peso, dejen de fumar, traten de no estresarse en lo posible, eso es un poquito más difícil, y hagan un control o chequeo anual de rutina para ir viendo cómo van con el tema de su presión arterial. Muy bien, les agradezco que hayan participado de este encuentro, y cualquier consulta o duda que tengan me comentan, pueden abrir los micrófonos y preguntarme. Muchas gracias.